Bien, eh, como vimos en videos anteriores, pues ya hicimos una introducción de cómo es que cómo va la idea de las sumas de Riemann y a partir de cómo es que estamos intentando aproximar el área bajo una curva a partir de pequeños subintervalos que al final se van a transformar en pequeños rectángulos, los cuales al final voy a sumar el área de esos rectángulos para tener una aproximación del área total. Ya vimos y ya trabajamos con la primera función, que era el logaritmo natural de x, que por cierto ahorita voy a corregir porque tenía un pequeño error. La curva del logaritmo natural va así más o menos y este punto es 1. Entonces realmente hemos estado intentando aproximar el área de 1 a 4, que sería más o menos esta área, no la primera que dibujé, pero fue un pequeño error de concentración ahí que al final no afectó porque los cálculos estaban bien hechos, no se preocupen. Pero entonces vamos a intentar aproximar. Entonces, pues lo primero que notamos es que las aproximaciones que hemos hecho no son muy buenas, son bastante malas, porque difieren bastante del área total, ¿no? O del área real, perdón, que tendría esa pequeña porción que hemos dibujado ahí, que la cual vimos que el área real era 2.5451 77 44 4, ¿no? Más o menos eso con los decimales más, decimales menos, pero más o menos eso es. Entonces hay que ver cómo podemos mejorar esa aproximación y una de las formas evidentes para mejorar esa aproximación pues es ir agregando más y más rectángulos. Es decir, por ejemplo, si yo en lugar de hacer 2 hiciera por ejemplo 10, ¿no? O más, entonces la idea para poder hacer esto es agregar más y más y más rectángulos, entonces la mayor cantidad que se pueda, y ese es el verdadero concepto de suma de Riemann, que es a lo que yo quería llegar, pero quería pues hacer una pequeña introducción para que todo fuera quedando claro, ¿no? Entonces esta es la idea. Y pues siempre se pueden ir construyendo los rectángulos, ya sea utilizando el límite inferior o el límite superior, para poder ir aproximando estas áreas. Es decir, al final yo puedo hacer rectángulos como este, ¿no? Vamos a hacer estos, que serían los rectángulos utilizando el límite superior, ¿no? Más o menos así. Y también podría hacer los rectángulos utilizando el límite inferior. Lo voy a marcar en otro color para que se pueda ver, ¿no? Serían más o menos estos rectángulos los que iríamos haciendo, ¿no? Y al final pues con ambos yo podría ir haciendo distintas aproximaciones del área, ¿no? Pero la idea es esa, es tomar la mayor cantidad de rectángulos. Entonces, antes de avanzar, hay un concepto muy importante que debemos de conocer, ¿no? Entonces, al final, si nos percatamos, yo voy a tener una cantidad n de rectángulos, ¿no? Yo lo puedo definir. Yo puedo definir la cantidad que yo quiera, pero entonces tengo una cantidad n. Partamos de esa idea. Entonces, al final, yo voy a tener un área a sub 1 para el primer intervalo, un área a sub 2 para el segundo intervalo, y así sucesivamente. Al final voy a tener un área a sub n para el último intervalo. Entonces, el área total, o sea, el área bajo la curva o la aproximación del área bajo la curva, se va a representar como la suma del área 1 más el área 2 y así sucesivamente hasta llegar al área n, ¿no? Entonces, vamos a tener una suma de n elementos, ¿de acuerdo? En términos matemáticos, porque al final la idea es poder generalizar esto, entonces generalizar una fórmula también, porque de repente yo quiero una aproximación que tenga un error, por ejemplo, de 0.0000001, ¿no? Estamos hablando de 10 a la menos 5. Entonces quiero un error muy muy pequeño. Entonces la pregunta será, bueno, ¿y cuántos rectángulos tengo que tomar para tener un error de 0.0000001? ¿Cuántos tengo que tomar? Y probablemente la respuesta sea 100, 200, 1000 rectángulos, ¿no? Y entonces
yo necesito de alguna manera auxiliarme para poder crear una pequeña fórmula que me permita a mí sumar 1000 rectángulos y no tener que hacerlo uno por uno y hacer el cálculo de cada área, ¿no? Entonces, para poder hacer esas generalizaciones, es importante introducir el siguiente concepto, ¿no? Y es el concepto de suma. Yo sé que ya lo conocemos, ¿no? Pero el concepto de suma generalizada, y vamos a utilizar para el concepto de suma generalizada el siguiente operador, y es la letra mayúscula sigma, la letra griega sigma, ¿no? Y entonces esta letra como símbolo lo vamos a utilizar para representar una suma. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo no tengo n, sino que yo tengo 10 rectángulos, ¿no? Tengo 10 rectángulos. ¿Cómo represento la suma de estos 10 en términos de una suma generalizada o de una suma con el símbolo sigma? Yo lo representaré así. A sub t será igual a la suma de dónde a dónde, desde i igual 1 hasta 10 de a sub i. Este valor o esa variable que acabo de escribir ahí se le llama o se le conoce como un contador, ¿no? Es lo que me permite a mí ir representando el valor o una representación de los valores que yo estoy sumando, ¿no? Ya veremos que aunque en un principio no es tan fácil entender este concepto de sigma y la suma generalizada, ya iremos viendo que luego se hace mucho más fácil o se hace bastante fácil trabajar con ella, porque realmente no es nada complicado. Entonces, de manera general, pues hay esta notación, esta forma de trabajar la suma generalizada, tiene algunas propiedades incluso, tiene varias cosas que son bien importantes de discutir. Entonces voy a escribir algunas pues generalidades, ¿no? Entonces, como propiedades, porque tiene propiedades y las vamos a ver porque al final vamos a intentar trabajar con ellas. Las propiedades son las siguientes. Bueno, primero, este operador es un operador lineal, ¿no? Es un operador lineal. De entrada, ¿no? La sumatoria desde i igual 1 hasta n, por ejemplo, de c sub i, esto lo que me está representando es c sub 1 más c sub 2 más y así sucesivamente hasta c sub n, ¿no? Esto digamos que es la representación que yo estoy haciendo. A través de esto, pues, lo que vemos es que hay ciertas propiedades que se van heredando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hiciera la suma desde i igual 1 hasta n de una constante c, vean que esta c no tiene un subíndice, por lo tanto no son varios términos, sino que es un solo término. Esto se representa como que yo estoy sumando c más c más c y así sucesivamente hasta otro c. ¿Cuántas veces estoy sumando? Estoy sumando n veces. ¿De acuerdo? Y sumar n veces una misma cantidad, al final pues eso es, lo voy a hacer con factor común, pero hay otras formas de verlo. Saco factor común y esto es 1 más 1 más... Uy, perdón, hay un pequeño error ahí. Corrijamos. Decíamos 1 más 1 más 1 y así sucesivamente. Siempre las mismas n veces y esto al final me da que esto es n y se me queda n por c, ¿no? Por ejemplo, esto es la notación de sumatoria de cuando yo sumo una cantidad constante. ¿De acuerdo? Y pues es bien importante porque al final lo necesitamos saber eso. Luego hay generalidades, hay propiedades y otra de las propiedades es, como les decía, la linealidad, ¿no? Y lo vamos a escribir así. La linealidad del sumatorio o de la suma generalizada. Y entonces la primera propiedad es que cuando yo tengo la suma desde i igual 1 hasta n de una constante por a sub i, al final esto es c por a sub 1 más c por a sub 2 más c, y más c por a sub 3 y así sucesivamente hasta llegar a c por a sub n. Una vez más me auxilia un poco de álgebra, factor común c, y lo que yo tengo es a sub 1 más a sub 2
más A sub 3 y así sucesivamente hasta llegar a A sub n, lo que es igual a C por el sumatorio desde i igual 1 hasta n de A sub i, ¿no? Y ahí está, esa es la primera propiedad. La constante C sale de los sumatorios. Toda constante yo la puedo extraer del sumatorio. La siguiente es que, la siguiente propiedad también es muy importante y dice así: la suma de i igual 1 hasta n de A sub i más B sub i es igual a tener la suma desde i igual 1 hasta n de A sub i más la suma desde i igual 1 hasta n de B sub i. Entonces, como que viendo así, en palabras muy simples, muy coloquiales, el sumatorio se distribuye en la suma, ¿no? Así, tal cual. Y dado que la suma, dado que la resta es un caso particular de la suma, pues la siguiente propiedad vendría siendo un caso particular de esta que acabamos de escribir. Es decir, el sumatorio desde i igual 1 hasta n de A sub i menos B sub i es igual al sumatorio desde i igual 1 hasta n de A sub i menos el sumatorio desde i igual 1 hasta n de B sub i. Estos son, digamos que son las principales o las propiedades más importantes con las que vamos a trabajar. Y muy importante que las vayamos conociendo y las vayamos manejando, ¿no? Entonces, estas propiedades se pueden comprobar de manera muy fácil y se pueden visualizar. Les invito a que intenten comprobarlas de la misma forma que yo comprobé la primera, y les queda como ejercicio para que practiquen comprobar estas dos propiedades y vean que realmente pues son ciertas, ¿no? Si tienen alguna duda, pues la van colocando ahí en los diferentes foros. Entonces con esto pues ya tenemos un poco de trabajo, ya tenemos algunas cosas interesantes para seguir avanzando. En el siguiente video vamos a generalizar un poco más la idea de sumatorio y vamos a introducir ya el sumatorio para una cantidad muy grande de intervalos y ver cómo usamos esta notación para poder sumar el área de una cantidad n de intervalos como aproximación del área bajo la curva. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente video.